En los zapatos del ministro, yo voy a hacer su voluntad. Dios es quien me ha llamado, Él es quien me va a respaldar. Aunque el camino sea difícil, Él siempre conmigo está. Porque en los zapatos del ministro y en obediencia yo voy a caminar. Bendiciones abundantes a todos a través de la plataforma de YouTube, todos los que nos están sintonizando, todos los que nos están consumiendo y viendo a través de tu canal Aliento TV. Una vez más el pastor José Pimentel les saluda y enviando bendiciones, ¿verdad? Declarando bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y hoy estamos nuevamente en otro episodio más, otra entrega más de este podcast que ya tú has hecho uno de tus favoritos, En los zapatos del ministro. Amén. Te voy a invitar a que te suscribas a este canal, a que le des like a este video, compártelo con otras personas para que puedan ser bendecidas también a través de él. Activa la campanita también para que cada vez que hacemos un nuevo video y lo subamos a esta plataforma, tú recibas una notificación y puedas consumirlo de primera mano. Amén. Así que, habiendo dicho esto, estamos hoy gozosos, estamos hoy muy contentos, nos vestimos de gala hoy para recibir a un ministro que para mí es un hombre lleno de sabiduría. Es un hombre que conoce la palabra del Señor, nos ministra con su humildad, nos ministra con su manera de ser. Es un hombre al cual respeto, amo mucho en el amor del Señor. Compartimos algunas experiencias en las misiones específicamente, pero hoy en los zapatos del ministro se viste de gala para recibir al pastor José Calcaño. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con usted. Amén, amén. Pastor José, háblenos un poquito de quién es José Calcaño. ¿Quién es la persona? ¿Verdad? Porque la gente tal vez puede conocer al pastor, hay gente que tal vez han estado expuestos al pastor José Calcaño, pero ¿quién es José Calcaño fuera del púlpito? Bueno, José Calcaño fuera del púlpito, pues es una persona que se dedica a ayudar a mucha gente, especialmente en la enseñanza. Cuando voy a la universidad, mi interés es conocer bien a mis estudiantes. Y no solamente impartir una enseñanza de enseñarle estadísticas o matemáticas, sino ver las necesidades de ese estudiante y conocerlo más profundamente. Y cuando uno se entrega a ese estudiante, el estudiante pues crea esa empatía con el profesor y se expresa más. O sea, el estudiante coge una confianza donde yo como profesor puedo hacer también una función de pastor. Wow, qué lindo. Amén. O sea que fuera de tu rol ministerial, eres maestro o profesor. Sí, enseño en la universidad, ¿verdad? Enseño en diferentes universidades que me solicitan. Muy bien. Enseño matemáticas y estadística. Y también, ¿verdad? Tengo mi propio negocito de hacer taxes, de contribuciones, el cual fue un negocio que yo creé con el propósito de ayudar a las personas. O sea, no solamente pues, puedo ayudar a las personas ministerialmente, sino puedo bendecirlos cuando le hago un trabajo y al mismo tiempo orientarlos. Porque hay muchas personas que muchas veces son engañadas por personas que buscan ganancias deshonestas. Ajá. Y mi interés en este pequeño negocio de hacer taxes con las personas es educarlos. De que las cosas se hagan bien para beneficio de ellos mismos. Muy bien, claro que sí. Porque hay mucha gente que pierde de perspectiva, ¿verdad? Que haciendo las cosas bien reciben la bendición de Dios. Que es más importante tal vez que un beneficio terrenal que puedes recibir alterando tal vez la realidad en tu reporte de ingresos. Puede ser que recibas un beneficio monetario en el momento, pero cuando mentimos o cuando damos información que no es correcta,
Dios no se agrada de eso. Eso es así, pastor. Y cuando explota esa situación, que descubren a una persona en una situación como esa, las consecuencias son duras, ¿no? Sí, son fuertes y duras para esas personas, porque especialmente, pues, el sistema le cae con todo lo de la ley y tienen que responder. Y otra cosa, pastor, cuando yo visito a las personas a las casas, que es interesante, ¿verdad? Porque muchas personas me han dicho, pero ¿por qué tú no haces este negocio y montas una oficina? Y yo le digo, no, ese no es mi interés. Mi interés es ir a las casas, conocer a las personas, porque, pastor, tuve una experiencia este año. A una persona que yo le había hecho los taxes por varios años, yo siempre le llevaba la palabra a la casa. Y el año pasado esta persona no hizo los taxes conmigo. Mire esto. Y este año me llamó. Ella había ido a otra agencia para que le hicieran los taxes y le habían hecho algo que ella no estuvo de acuerdo, porque yo le había hablado mucho de la palabra. Y me llamó. Y la sorpresa que tuve fue que ella me dijo que se había reconciliado con el Señor. Wow. Y que estaba perseverando. Qué bueno. O sea que a pesar de que recibió, ¿verdad?, orientación profesional, también esa persona pudo alinear su vida a los caminos de Dios. Amén. Y ese es el beneficio de este trabajo. Amén, gloria a Ver Dios. personas como ella, ¿verdad?, que vienen a los caminos de Dios. Y así he tenido muchas experiencias en este trabajo. Correcto. Yo creo que los que somos ministros del Señor, ¿verdad?, en diferentes áreas, independientemente de a qué nos dediquemos secularmente, Dios todos los días nos da la oportunidad de encontrarnos con personas que pueden expresar algún tipo de necesidad. Y por eso es que a mí me gusta la vida social. Yo creo que este tiempo últimamente se ha levantado unas agendas que han querido detener, frenar o limitar el avance de la iglesia y del reino de Dios con diferentes situaciones que han venido aconteciendo y que estamos viendo. Por ejemplo, la pandemia. Había muchos compañeros pastores que le decían la plandemia, porque cuando se les recomendó a todo el mundo quedarse en su casa, la sorpresa nuestra era que la gente no podían ir a la iglesia, pero sí podían ir al trabajo. No podían ir a la iglesia, pero sí podían ir al supermercado. No podían ir a la iglesia, pero sí podían ir a la tienda. No podían ir a la iglesia, pero sí podían ir a diferentes otros lugares donde tenían exposición a otras personas, pero la iglesia era prácticamente uno de los pocos lugares a los que se supone que la gente no podía ir. Y hoy en día hemos estado viendo, ¿verdad?, la proliferación a gran escala de plataformas de compras, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad?, por Amazon, gloria a Dios por todas estas plataformas donde tú te metes en un teléfono y compras cualquier cosa que tú necesites y te llega a la puerta de tu casa. Pero antes nosotros teníamos que ir a la tienda de la esquina a comprar. Y ahí en la tienda de la esquina nos encontrábamos con el hermano fulano, el hermano Perencejo, y si estaba pasando por una situación en la barbería, tal vez allí que la gente cuentan sus penas, ¿verdad? Y allí uno tiene la oportunidad, ¿verdad?, de orar por ellos, de presentarles el plan de salvación, de evangelizar. Pero hoy en día, hasta en las tiendas de hacer compras, de comprar tus víveres, tu comida, inclusive los fast food ya te están enviando la comida a las casas a través de otros mecanismos. Entonces, esto lo que ha creado es que la sociedad se vuelva antisocial. Ya no hay ese contacto humano entre la cajera, el comprador. Si yo necesito leche, huevo, pan y esto, si lo otro, lo pido por la aplicación y la tienda lo saca y me lo traen a mi casa. ¿Entiendes?
yo no tengo ese contacto con las otras personas y eso se vuelve peligroso hasta cierto punto, pastor, porque la gente ya no tienen esa oportunidad en muchas ocasiones de ser ministros como nosotros, ¿verdad? Que somos ministros a tiempo y fuera de tiempo. Correcto. Cuando estamos en un altar, cuando estamos en un púlpito, pero también cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos socialmente compartiendo con cualquier otra persona, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la barbería. Ya yo tengo los barberos míos locos, hablándoles de Cristo. Pero es una manera en la que Dios nos da la oportunidad de alcanzar a otros. Y sí, y eso es real. Lo que ocurre, pastor, que yo entiendo es que se sienten estos aires de engaño. Ajá. Entonces el ministro tiene que estar vigilante. La palabra que yo siempre utilizo es vigilante. O sea, nosotros tenemos que vigilar en todo tiempo. Especialmente sabemos nosotros como cristianos, ¿verdad?, que existe un enemigo. Y ese enemigo va a tratar de por todos los medios que nosotros no llevemos este evangelio. Uh-huh. Y este es un evangelio que, como dijo Jesús, ¿verdad?, lo tenemos que llevar hasta que Él venga. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pues, nosotros tenemos que salir en todo tiempo, porque ese fue el mandato que se le dio, ¿verdad?, a Abraham. Uh-huh. Sal de tu tierra. Pues nosotros, no importa lo que esté ocurriendo, ¿verdad?, en momentos de pandemia, en momentos, ¿verdad?, porque sabemos Correcto. que vivimos en un mundo de inestabilidad, Sí. en un mundo donde la economía está decayendo rápidamente, ¿verdad? Y vemos muchas personas desesperadas. Y yo entiendo, pastor, que nuestro trabajo es llevarle la palabra a esas personas. Correcto. ¿Y qué tipo de palabra? Una palabra de consuelo, porque muchas personas necesitan ser consoladas. Uh-huh. Y eso lo vemos cuando vamos al supermercado. En nuestro trabajo vemos nuestros compañeros de trabajo muchas veces angustiados, Correcto. ansiosos. ¿Ve? Y nosotros, ¿verdad?, que conocemos de la palabra, sabemos que estas cosas tienen que suceder. Pero nosotros estamos ahí, ¿verdad?, para ayudar a este tipo de personas y tratar de levantarlas, pastor, porque a veces, yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo me siento a veces y miro a las personas y las veo pasar y yo digo, wow, qué cargadas se ven estas personas. Uh-huh. Si supieran que ellos pueden soltarle toda esa carga a un Jesús. padre Uh-huh. que vela por ellos, pero muchas veces tienen una venda y no Yes. pueden ver. Eso es así. Y ese debe ser el trabajo de nosotros, tratar Uh-huh. de llegar a esas personas, Amén. ¿ve? De llevarle ese mensaje de consuelo. Mira, hay alguien que te ama, hay alguien que te provee en todo tiempo. Y así es que podemos seguir ayudando, ¿verdad?, Correcto. a estas personas, ¿verdad?, que verdaderamente, pastor, hay mucha gente que saben de Dios, pero no lo conocen. Correcto. Es que es como dice, yo escuché una vez de alguien en el ministerio que dijo que casi el 99% de las personas conocen la historia de Jesús, pero no conocen al Jesús de la Ay, historia. Jesús de la historia. Y es triste porque lo único que Dios anda buscando es relacionarse contigo. Eso es así. Así que, bueno, Pastor José, ¿cómo sentiste tú el llamado del Señor? ¿En qué momento? Tal vez en tu adolescencia, en tu niñez. ¿En qué momento tú sentiste que el Señor te estaba llamando a tener una relación con Él? Mira, si yo te contara, mi historia es un poquito rara. Uh-huh. Cuando yo era muchacho, yo tenía yo te diría como unos 15, 16 años. Los otros días, ¿Verdad? cuando eras más muchacho. Y yo me acuerdo que pastor, mire, yo me crié rodeado de jóvenes Uh-huh. que pues usaban droga, estaban en el alcohol,
Pero yo siempre tuve una visión Ajá. de no ser como ellos. Wow. ¿Sabe por qué? Porque yo tuve un padre que era alcohólico, Mm. un padre maltratante, abusador. Y yo de corazón, ¿verdad? Yo le perdoné todo eso, ¿verdad? Pero cuando yo me criaba, yo no sé si Dios me guiaba, ¿verdad? Porque yo era un muchachito y no lo podía entender en ese momento. Pero yo llegué, quería jugar baloncesto en un equipo de la Iglesia Bautista, mire. Y como yo quería jugar, pues yo me fui con un amigo que pertenecía a la Iglesia Bautista y me hice miembro de la iglesia Wow. por jugar baloncesto. Ok. Pero yo tenía que ir a los estudios bíblicos, más tenía que ir al culto. Pero pastor, yo le voy a ser sincero. Yo iba porque yo quería jugar baloncesto. Claro, claro. Sí. Pero Ese fue el gancho que Dios usó. Exacto. Entonces, pero Dios me habló. Ajá. Y ahí fue cuando yo me entregué. Entonces jugué con el equipo y tuve dirección de Dios desde ese momento. Wow. Cuando seguí creciendo, a los 18 años yo me fui de mi casa. Yo me fui para la universidad, para Iowa State University. Solo. Pero si yo le cuento, para hacerle una historia corta, Ujú. cuando yo me fui, que me monté en el avión empezó a caer. Cuando ya había alcanzado como 30,000 pies de altura, empezó a caer. Y yo me quedé sentado mientras escuchaba a todo el mundo gritando, todo en el avión se caía, niños llorando. Yo solamente le dije esto a Dios. Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Wow. Cuando yo dije esas palabras, el avión subió. Y aterrizamos en Atlanta porque no podía llegar a su destino. Ujú. Y ahí yo me desplomé. Wow. Pero le di las gracias a Dios por lo que hizo. Ahí perdí toda conexión y cuando yo llegué al aeropuerto de Ames, Iowa, yo no sabía para dónde iba. Un muchachito no sabe para dónde va. Pero yo tenía una carta que iba para la universidad. Mm. Y yo veo a este señor que está parado al lado de un counter y le digo, I'm going to this place, en la dirección de la carta. Ujú. Y él me dijo, súbete esa guagua que yo te voy a llevar. Era el chofer de la guagua. Iba Ok, para una guagua. el pueblito. Ajá, Una guagua de transporte de colectivo. transporte colectivo. Pastor, ese señor era un ángel, por decirlo así. Sí. Wow. Ese señor me llevó al hotel donde iba, me hizo la registración y me llevó al cuarto mientras los demás pasajeros esperaban. Wow. Imagínense cómo Dios estaba en el asunto. ¿De dónde tú venías? ¿Tú venías de Puerto Rico? De Puerto Rico Acá a los Estados Unidos. a los Estados Sin Unidos. conocer inglés ni nada. Ajá, Ok, por eso es que él te tiene que ayudar en todos estos trámites. en todos estos trámites. Wow. Entonces, cuando al otro día yo me levanto y le pido a Dios que me lleve a la universidad. Miren, Ujú. y yo no era persona de orar mucho, pastor. Ajá. Yo solamente le pedí a Dios Correcto. y le dije que me llevara a este lugar. Así empiezan las relaciones con Dios fuertes. Solamente teniendo conversaciones sencillas. Normales, pastor. Ujú. Es como estamos hablando nosotros aquí. Correcto. Yo creo que a Dios le agrada eso. Sí, sí. Porque yo le dije, Dios, yo voy para este sitio. Ya, pastor, yo me fui caminando con miedo y de momento yo estoy así y estoy en la universidad. Wow. Pero mire esto, cuando yo estoy en la universidad y llego al departamento donde iba a estudiar. Ujú. ¿Y sabe qué? Estaba el dean, estaba otra señora y una muchacha. Y me dice, te estábamos esperando, ella te va a llevar al hotel a recoger tus cosas. ¿Cómo ellos sabían eso? Y me llevaron al hotel, recogí mis cosas y me ubicaron en un apartamento de la universidad. Oh, wow. Esos son los detalles que Dios tiene con las personas. Wow, Dios es poderoso. Y todavía hay gente que se pregunta si Dios existe. Sí. Santo. Y después de eso estudié, pastor, cuando, ¿verdad?, uno va creciendo, me casé y
pasaron muchas situaciones en mi vida, ¿verdad? Porque en el caminar, pues, uno pasa por muchos procesos. Me aparté, Ujú. me aparté. Cuando volví, me hice testigo de Jehová. Entonces, eso fue cuando llegué de Iowa, que empecé a trabajar en la Universidad Interamericana, pastor. Y yo vi a estas personas estudiando la Biblia Ujú. y me llamó la atención de nuevo. Ok. Pero eran testigos de Jehová. Ujú. Y yo empecé a estudiar con ellos. A lo mejor Dios quiso que yo pasara por ahí, Por ese proceso. por ese proceso, pastor. Yo fui testigo de Jehová por 7 años, 7, 8 años. Yo fui precursor regular, yo predicaba en las calles. Yo hacía 90 horas al mes predicando en las calles y yendo casa por casa. Wow. O sea, yo nunca tuve miedo de abordar a la gente. Ujú. Tuve muchos estudios bíblicos, traje mucha, ¿verdad? Pero, Fíjate, pastor, perdona que te interrumpa, pero si algo, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo de este tiempo tiene que aprender de los testigos de Jehová es su consistencia, su constancia y su pasión por salir a la calle. eso es verdad, pastor. Eso es muy Ir cierto. casa por casa, tocar las puertas de la casa, muchas veces exponiéndose Ujú, a rechazo, a insultos, ujú. a desprecios de la gente que te abre la puerta. I don't want you. O sea, no te quiero aquí, no quiero que tú estés, ¿sabes? No me molestes, no vuelvas para esta casa, tú sabes, recibiendo eso. Sí, Y ellos no cesan en su encomienda porque creo que han entendido un poquito mejor que nosotros lo que es la gran comisión. es así, pastor. Y hasta insultos recibíamos. Ya. Hasta insultos. Nos tiraban las puertas, hasta nos tiraban agua. Wow. Se pasaban, pero nosotros ahí. Cuando yo decidí venirme para acá, Ujú. para Estados Unidos, yo dejé, ¿verdad? Dejé los testigos de Jehová. Y Dios, pues, como que me abrió los ojos. Y a pesar, ¿verdad?, de que los testigos tienen todas esas características muy buenas, ¿verdad? Correcto, sí. De que yo creo que si la iglesia cristiana de estos tiempos, ¿verdad?, adoptaran eso de ir, Ujú. yo creo que seríamos completos. Como dice la Biblia, Ujú. la Biblia dice escudriñarlo todo, Ujú. retener lo bueno y desechar lo malo. Exacto. Y así O sea, yo hice, pastor. Yo creo que nosotros tenemos que aprender cosas de los católicos Ujú. y desechar cosas de los católicos. Sí. Tenemos que aprender cosas de los testigos de Jehová y Y desechar cosas. desechar. Tenemos que aprender cosas de los mormones Ujú. y desechar ciertas cosas. Aprendemos de estos, aprendemos de aquello, aprendemos de lo otro y desechamos todo lo que no es a la imagen de Cristo. Es correcto. E incluso tenemos que aprender cosas de nosotros mismos que nos están funcionando y que son agradables a Dios y que nos dan un resultado bonito en la presencia de Dios. Y tenemos que también descartar aquellas cosas que llevamos arraigadas por años, tradiciones, religión, maneras de pensar, paradigmas que venimos arrastrando. Hay veces que, pastor, tenemos que desarraigarnos de cosas que en un momento dado nos dieron resultados, pero que ya en este tiempo no dan son resultado. vigentes. Ujú. Eso es así, pastor. Porque el evangelio, aunque el evangelio no cambia, pero la palabra es viva. Ujú. Y una palabra viva es una palabra que está en constante movimiento. Y es una palabra que se atempera a los diferentes tiempos. Eso es así. Porque de la manera en la que se predicaba en los años 70, 60, no es la misma manera en la que predicamos hoy. Y el mensaje es el mismo, la esencia del mensaje es el mismo, pero el delivery del mensaje, la manera en la que se presenta el mensaje cambia. Cambia. Eso es Porque así. tenemos que, el evangelio al ser un evangelio vivo, se atempera a los tiempos. Y
Y aunque la esencia no cambia, yo soy José Pimentel desde que nací. Ujú. Y cuando era niño, yo era José Pimentel. Exacto. Y ahora sigo siendo José Pimentel, aunque no luzco de la misma manera que lucía cuando era un niño. En esencia soy el mismo, pero he experimentado cambios. Ujú. ¿Ve? Y así mismo es la palabra. Correcto. Y la cultura, porque trabajamos con diferentes culturas. Sí, señor. Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de cultura tenemos para abordar a las personas. Correcto. Ese es algo que yo aprendí, pastor. Pero que usted vea, como usted mencionó, uno se tiene que quedar con lo bueno. Amén. Y con los testigos de Jehová yo aprendí cómo yo abordar a diferentes personas. Ujú. Porque a nosotros nos entrenaban para si una persona estaba sentada en una parada esperando el autobús, cómo nosotros sentarnos sin Biblia y sin nada y traerle un tema. Como por ejemplo, usted está aquí sentado ahora conmigo y yo lo veo y yo me siento tranquilito al lado de usted. Y le digo, wow, qué tiempos difíciles estamos viviendo. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Y la persona establece conversación. Ujú. Y son momentos de llevarlo a la palabra. Correcto. Y yo sutilmente lo llevaba a la palabra. Ujú. Y yo le decía a las personas, ¿tú sabes por qué estamos viviendo estos tiempos difíciles? Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos, ¿ve? Iba a ocurrir esto. Y se lo llevo de una manera sencilla. Correcto. Iban a haber guerra, iban a haber terremotos. Te ¿ve? está cumpliendo lo que está escrito. Y entonces lo que está escrito se está cumpliendo. ¿Ve? Y yo a veces le decía a las personas, ¿y tú crees que estas cosas van a mejorar? Me decían, no. Y yo, tú tienes toda la razón. Porque a medida que vayamos acercándonos a los tiempos finales, ¿qué va a pasar? Que las cosas van a ir empeorando. Y ahí los llevaba la palabra. Ujú. ¿Ve? Entonces los llevaba. Si mostraban cierto interés, Si pues, mostraban cierto interés, los invitaba a la los iglesia. invitaba. ¿Ve? Y así es que tenemos que seguir trabajando este evangelio. Muchas veces no necesitamos cargar con la Biblia con nosotros. Ajá. Nosotros somos la palabra. Ahí está. Nosotros, Dios nos dio autoridad. Ujú. Y si tenemos autoridad, y Dios nos ha dado esa autoridad, es para que nosotros podamos llevar esa palabra. En Amén. todo tiempo, en todo momento. Amén. Háblame un poquito, pastor, de cómo fue esa transición, ¿verdad? De dejar esas enseñanzas de los testigos de Jehová y entrar debajo de la cobertura o del ministerio en el cual fluyes hoy. Mire, pastor, después que yo dejé los testigos de Jehová, que yo vine a este país, yo no estaba asistiendo a ninguna iglesia. Ujú. No asistía a ninguna. Hacía mi trabajo, salía, para serle franco, salía a bailar, me aparté de nuevo, y salía a jugar billar. Ujú. Pero yo tuve otro encuentro con Dios y bien fuerte. Ok. Saliendo de este negocio, me asaltaron, me pusieron una pistola aquí. Y yo clamé a Dios. Dios, Dios mío, ayúdame. Ujú. Y de momento yo veo estas dos personas que echan a correr. Y cuando yo miro hacia atrás, yo veo como dos alas así bien grandes detrás de mí. Ujú. Al yo tener ese encuentro con Dios, ahí cambió mi vida de nuevo, hasta el día de hoy, pastor. Dios me llevó a mi casa, yo estaba caminando, me llevó a mi casa y al otro día yo había dejado que mi hermano viniera a mi casa, que se quedara en mi casa porque él vino de Puerto Rico y lo estaba ayudando. A él lo invitan a la iglesia y yo dije, yo no voy. Yo estoy acostado en el sofá y Dios me habló audible Mm. y me dijo, levántate y ve. Y yo me levanté y obedecí la voz de Dios y fui. Y cuando yo llego allí, la música me ministró. Ujú. La canción, me acuerdo, era Algo está cayendo aquí. Wow. Que es tan Algo fuerte está sobre ti. aquí. Sí, eso yo creo que es José Luis Reyes, algo Sí, así, ¿verdad? y esa canción me ministró y yo lloraba y lloraba.
Para todo esto yo fui terco. Me fui para mi casa y al otro domingo me vuelven a invitar. ¿Y sabes lo que yo dije? No. No, eso a mí no me gusta. Y el Señor vuelve y me habla. Y yo dije, espérame que yo me voy. Y cuando llego allí, yo dije, pues yo quiero volver a entregarme, pero yo no me atrevo a pasar al frente. Y le dije a los pastores, ¿ustedes pueden ir a mi casa? Y ellos fueron a mi casa y ahí yo volví, me entregué. Hice la oración de fe de nuevo y seguí yendo ya regularmente. Ok. Ya me hice parte de la iglesia, empecé a trabajar activamente. Ya yo conocía la palabra de Dios, pero algo que me abrió los ojos a mí fue el conocer el Espíritu Santo. Porque como testigo de Jehová, o sea, aunque... Cuando conoces al Espíritu Santo como una persona y no como una fuerza. Como una fuerza, exacto. Wow. Porque a nosotros nos enseñaban que el Espíritu Santo era una fuerza activa. Ajá. Pero yo verdaderamente al conocer ese Espíritu Santo, porque cuando me vuelvo a bautizar, que entra sobre... Bueno, aquello fue que como quitarme una venda de los ojos y aprender a ver de nuevo. Definitivamente. Y es verdaderamente cuando usted recibe una transformación. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar, porque es el que viene a vivir dentro de ti, porque es el Espíritu de Dios, y es el que empieza a empezar esa transformación en y el tu que vida. te revela la verdad. Exacto. Wow. Y Poderoso así pastor, fue. mira, hay algo que quiero dejar claro. O sea, tú vienes a Estados Unidos a estudiar y después te regresas a Puerto Rico. Es correcto a trabajar. Y entonces, cuando ya estás establecido en Puerto Rico, trabajando y todo esto, ahí es que tú te unes a los testigos de Jehová. Eso es correcto. Y cuando regresas para acá, es que tienes ese encuentro ese con encuentro. el Señor. Ok, ahora sí. Interesante, pastor, porque cuando hablan del Espíritu Santo, yo creo que todas las religiones, por así decirlo, ¿verdad? O todas los movimientos o iglesias que creen en Jesucristo no pueden negar la existencia del Espíritu Santo, pero lo que hacen es que categorizan al Espíritu Santo con ciertas etiquetas, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, en el caso de los testigos de Jehová, pues sí, he tenido conversaciones con algunos de ellos, los respeto, ¿verdad? Yo trato nunca de contender con la palabra, porque la palabra no es para contender, sino que es para edificar. Pero sí, siempre dicen que es una fuerza activa. Pero por lo menos la experiencia que yo he tenido con el Espíritu Santo me enseña que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad propia, que tiene sentimientos, Eso es así. que se contrista. Y la palabra me enseña que el Espíritu reparte dones de acuerdo a su voluntad. Es correcto. Entonces, pues yo tengo que ver al Espíritu Santo no como una persona humana, pero como una persona espiritual, una persona divina que tiene las mismas características de Dios, tiene las mismas características del Hijo, pero en sí mismo es ese Espíritu Santo que fue dejado en el momento de la ascensión de Jesús, fue prometido y que iba a estar con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. O sea, Eso es así. en el Antiguo Testamento se manifestó el Padre. En la transición de Antiguo a Nuevo Testamento se manifiesta el Hijo. El Hijo. Y luego de la manifestación del Hijo se manifiesta el Espíritu Santo y todavía es el Espíritu Santo el que se manifiesta Es así, en medio de pastor. nuestro. Y fíjese qué interesante, pastor, lo que usted mencionó, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y yo recuerdo, ¿verdad?, cuando Moisés está hablando con Dios, que Moisés le dice, ¿y qué yo le voy a decir a este pueblo con quien hablé? Pero Dios le dijo, dile que, ¿vale?, que él habló con yo seré el que seré. ¿Ve? Ahí Dios le estaba dando a demostrar, se lo dijo en tiempo futuro. Ajá. Porque entonces ahora usted menciona, ¿verdad?, el Nuevo Testamento y que Dios Jesús, yo soy el que soy.
¿Ve? ¿Para qué? Para demostrar esa divinidad Correcto. de que es cierta. ¿Ve? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Que es una deidad. Ujú. Que son 3 en 1 y 1 en 3. Correcto. Pero son 3 personas distintas, Wow. como usted mencionó. Poderoso. ¿Ve? Entonces ahí podemos ver lo que se revela en Éxodo 3:14 versus lo que se dice en Juan 8:58, que son los 2 versos que van paralelos. Ajá. ¿Ve? Cuando Dios da a demostrar que Él se iba a revelar de nuevo Ujú. en su Hijo. Yes. ¿Ve? Entonces ahí Poderoso. podemos ver, ¿ve? Que Dios conoce todos los tiempos. Él va a estar en todos los tiempos. Sí, porque Dios, acuérdese que la naturaleza de Dios, por ser un Dios trino, muchas de las cosas que Él crea, las hace con las mismas características. Ujú. Nosotros somos tripartitos también, espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Cuando dice el Génesis, me llama la atención que en el Génesis dice la palabra, en el principio Ajá. creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra. Hay 3 aspectos aquí. Principio, ahí está el Ajá. tiempo. El tiempo. Los cielos, está el espacio. Ujú. La tierra, está la materia. Aquí hay una trinidad ya, Ujú. implícita ahí. Pero cuando tú buscas el tiempo, también es una trinidad, porque es pasado, presente y futuro. Entonces, cuando tú buscas Interesante, ¿verdad? los cielos, que es el espacio se mide en ancho, por alto y por profundidad. Y cuando vemos la materia se manifiesta en una trinidad también que es sólido, gaseoso y líquido. Y líquido. Y cuando vemos cómo Dios deja su huella en cada cosa que él hace, Eso es así. es algo que es tan sobrenatural que nos saca a veces de Sí, y fíjese que un punto, ¿verdad? Cuando uno lee Juan 1:1, ¿verdad? Que dice que la palabra era Dios. Ajá. ¿Sabes qué? Que a nosotros nos enseñaban, o sea, que los testigos de Jehová dicen es un Dios. Correcto. ¿Ve? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que yo pude entender que ellos no creían en la divinidad. Ajá. ¿Ve? Socavaban la divinidad de Cristo. Correcto. ¿Ve? Sí, Porque y hasta cierto punto lo comparan con el arcángel Miguel. es correcto, Sí. lo comparan con el arcángel Miguel, porque a nosotros se nos enseñaba, ¿verdad? Que lo que ellos enseñan ahora, ya yo estoy claro, Ujú. que Jesucristo es el hombre más grande de todos los tiempos. Para ellos fue creado, por eso es que se compara, ¿verdad? Con el arcángel Miguel. Y ahí es que, ¿verdad? Verdaderamente, ¿verdad? Él posiblemente su confusión, ¿verdad? Ujú. Y todo esto se debe, pastor, para darle un poquito de Contexto. historia a esto. Esto se debe a que ese grupo de los testigos de Jehová surgió para el 1870 Ujú. por Charles D. Russell. Okay. ¿Ve? Esto comenzó, ¿verdad? Para esa fecha, él tenía un grupo de estudiantes de la Biblia que se le llamó el amanecer del milenio. Okay. ¿Ve? Y entonces con ese grupo él empezó a escribir unos tomos Ujú. y de ahí salió toda esa doctrina de los testigos de Jehová. ¿Qué ocurre? Que eso fue un grupo de personas y muchas de las cosas que se escribieron pues estaban un poquito erradas. Correcto. ¿Ve? Y posiblemente pues toda esta confusión de la divinidad y todo eso pues viene Vienen de ahí. esas raíces. Sí. El problema es cuando nos arraigamos en la enseñanza de una sola persona que tal vez no es verificable o no es confirmado a través de de diversas fuentes. Cuando nosotros estudiamos la figura de Jesús, podemos ver que Jesús en efecto fue un hombre que existió, que Jesús en efecto comenzó un movimiento,
que Jesús en efecto decía a Gamaliel que si el movimiento no venía de Dios, se iba a caer, pero ya han pasado 2 milenios y todavía el movimiento de Jesús sigue vivo. Exacto. Eso me enseña a mí es la evidencia de que Jesús está vivo. Está vivo. Y cuando nosotros escudriñamos esto, llegamos a la conclusión, mira, no hay una historia, no hay un hecho histórico que sea más verificable que la deidad de Jesús. Ese es así. En los evangelios, hasta en los escritos romanos y griegos de aquellos tiempos, Plinio, Plutarco, todos estos historiadores escribieron de la figura de Jesús. Y la evidencia de que su cuerpo ya no está en la tumba es el fundamento de una fe que todavía sigue vigente. Sí, y ahí hay un punto claro, y hay muchas personas a veces confundidas con eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando los testigos de Jehová, ¿verdad?, piensan de que el cuerpo desapareció. O sea, ellos no pueden ver que Él resucitó. Correcto. ¿Ve? Y así también hay otros grupos cristianos, ¿verdad?, que piensan lo mismo, ¿verdad?, para no mencionar nombres. Pero el problema está, pastor, y es un punto que usted trae, es que nosotros no podemos poner la mirada en lo que el hombre dice. Ajá. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un libro, ¿ve?, donde está registrada toda la verdad acerca, ¿verdad?, correcto, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cualquier duda que nosotros tengamos, ¿verdad?, como ministros, pues debemos de verificarla en la Biblia. correcto. Porque lo que no aparece en este libro, entonces hay que descartarlo. Por eso, pues, cuando Pablo predicaba con Silas, ¿qué hacían los bereanos? Se iban después a corroborar si lo que Pablo y Silas estaban hablando era verdad. O sea, no hay nada de malo de que si yo predico algo y usted ve y lo corrobora, eso está bien. Correcto. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con el hombre. Correcto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Cuídate que nadie os engañe. ¿Ve? Entonces, en estos tiempos, respiramos aire de engaño. ¿Ve? Y hay que cuidarnos de eso, pastor. Una vez alguien me dijo que una de las evidencias más claras de que la Biblia es real y es inspirada por Dios es que cuando nosotros vemos el Génesis, la mayoría de las teorías de la existencia del ser humano apuntan a la evolución. Pero la palabra de la creación es la que dice que nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Cuando Moisés escribe esto por revelación divina, porque Moisés vino muchos años después incluso de Abraham, por revelación divina Moisés escribe lo que Dios le da acerca del principio de los tiempos. Moisés no tenía maneras de explicar la ciencia. Yo no sé exactamente, a lo mejor tú que eres un profesor de matemáticas y a lo mejor no de ciencias, pero yo no sé en qué año fue que salió por primera vez la tabla periódica, donde habla de todos los componentes y los elementos. Sin embargo, cuando el Génesis habla de que el hombre fue creado del polvo de la tierra, me llama la atención de que en nuestro cuerpo la ciencia ha descubierto que nuestro cuerpo contiene todos los elementos que se hallan en la tierra. Imagínese. Potasio, hierro, aquello, lo otro. Todos los elementos que hay en la tierra, nuestro cuerpo los tiene. Exacto. Agua. Somos 75% de agua. Entonces, hay una evidencia tan grande de que la misma ciencia confirma que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra porque nuestro cuerpo contiene y posee
los mismos elementos que tú encuentras en la tierra. Y es una de las confirmaciones más grandes que aun cuando Moisés escribió esto, que no había nada de ciencia, podamos confirmarlo ahora. Por eso es que muchos de los científicos que antes eran ateos terminaron siendo creyentes. Los mismos, el mismo Darwin era creyente. Lo que pasa es que los ateos han usado la teoría de él para justificar su ateísmo y su agnosticismo. Pero Isaac Newton Exacto. era creyente. Y cuando tú buscas, la mayoría de los científicos son creyentes porque la ciencia no contradice a Dios. No. La ciencia confirma Lo que ya conocemos de Dios. No, y aún más, pastor, muchos científicos se han preguntado cómo todos estos elementos se mantienen juntos en el espacio. Ellos dicen, tiene que haber una fuerza, como la fuerza de la gravedad, que los mantiene juntos. Por ahí vamos a la palabra. Porque dice que Dios dijo que por su Hijo todas las cosas fueron creadas. Por lo tanto, ¿quién mantiene todos esos elementos juntos? Y que por Él se sostiene. Y por Él se sostienen. Wow. ¿Ve? Entonces, todos esos elementos se mantienen unidos. ¿Por qué? Porque Él las sostiene. Y los cálculos de Dios están perfectos. Que si el Sol hubiese estado 1 pulgada más cerca de la Tierra, no hubiera vida en la Tierra. No hubiera vida en la Tierra. Si el Sol hubiese estado 1 pulgada más lejos de la Tierra, tampoco hubiera vida en la Tierra. Y ahí podemos ver entonces que las personas tienen que ver que hay algo mucho más poderoso que una mente humana. Correcto. ¿Sí? Correcto. O sea, y la palabra, el mismo Pablo lo dijo en Romanos. Por Él todas las cosas fueron creadas y se sostienen. Amén. O sea que en un momento dado, Él tiene toda la autoridad, ¿eh? Para decidir, ¿verdad?, qué va a hacer. Correcto. Por eso la palabra nos lleva, ¿verdad?, y es interesante, pastor, cuando yo estudio la palabra, yo digo, wow, la palabra nos dice exactamente todo lo que está pasando y nos lleva a todo lo que puede ocurrir, Correcto. todo lo que puede pasar. Amén. Por eso lo más importante nosotros, ¿verdad?, como personas, como cristianos, es estar vigilante a los tiempos, pastor. Amén. Y como hablábamos ahorita de la Trinidad y de las cosas que Dios hace, que son trinas, y de cómo Dios también se manifiesta en los diferentes tiempos, de diferentes maneras, viene a mi memoria, pastor, cuando la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy por siempre. Por siempre. Entonces, significa que ayer está hablando del Padre, hoy está hablando del Hijo, y por siempre, que es el Espíritu Santo que dijo Que Jesús, que va a estar con nosotros hasta el final. Hasta el final. Hasta que veamos esa segunda venida. Ahí están las tres Wow, manifestaciones las tres de manifestaciones de Dios. Poderoso. Es poderoso, pastor. Nosotros verdaderamente tenemos que vivir esperanzados en esa promesa. Amén. De que Amén. todo lo que Él dijo se va a cumplir. Se va a cumplir. Pastor, quisiera preguntarte, en el caso tuyo, ¿qué es lo que la gente no ve detrás del ministerio? ¿Qué es lo que tú has podido experimentar del ministerio que tal vez la gente no tiene idea que nosotros los ministros atravesamos por eso? Fíjate que nosotros somos personas como cualquier otra persona. En nuestro diario vivir, todos pasamos por problemas, por necesidades, por tribulaciones. Tenemos hijos, posiblemente tenemos los mismos problemas que tienen otros padres con sus hijos, ¿verdad? Sabemos que a veces tenemos hijos un poquito más rebeldes que otros, ¿verdad? Pero todos pasamos por las mismas necesidades. O sea, yo creo que no hay excepciones. Pero ¿qué nos sostiene a nosotros? Que nosotros tenemos una esperanza. Yes.
Y nosotros tenemos una esperanza en unas promesas que se nos han dado. Sí, Señor. Y por medio con la ayuda de Dios, pues nosotros hemos podido ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Amén. ¿Ve? Sabemos que Dios nos provee en los momentos en situaciones difíciles. Hemos aprendido, ¿verdad? Porque lo tengo que decir, hemos aprendido a confiar en la provisión de Dios. Amén. Porque cuando empezamos en este caminar, nos desesperamos, pastor. Ujú. A veces no tenemos con qué comprar. Yes. Y al principio uno pierde la confianza en Dios, por decirlo así, como lo pierden otras personas. Correcto. Que a veces yo he escuchado a personas decir, pero ¿dónde está Dios? Ajá. No, Dios está en el mismo sitio. Correcto. ¿Dónde estamos nosotros? en ¿Dónde relación a estamos Él? nosotros en relación a Él? Entonces yo aprendí eso en el caminar, a poner toda mi confianza en Él. Amén. Y mire, pastor, yo he pasado por necesidades grandes. Yo llevo 2 años sin trabajar, que trabajo aquí y allá y con mi Ajá. negocito, ¿verdad? Haciendo taxes. Pero Dios me ha proveído y he visto la mano de Dios en los momentos más difíciles de mi vida. Wow. Y puede venir una enfermedad, pastor, también, porque somos humanos y mientras vivamos en esta carne nos vamos a enfermar. Pero el consejo que yo le doy a mucha gente es, no ponga tu mirada en la enfermedad. Ujú. Pon tu mirada en lo que Dios te quiere enseñar. Amén. ¿Ve? Amén. Y muchas veces, pues cuando yo pongo mi mirada en lo que yo quiero aprender de esa enfermedad, mire, a veces pues viene y se va. Correcto. Pero yo no pongo mi esfuerzo no le pongo ahí. Amén. Amén. Pastor, una de las últimas preguntas que vamos a hacer, ¿cómo o cuál ha sido el sacrificio más grande que has tenido que hacer para seguir a Jesús? Mire, pastor, el sacrificio más grande es que yo he tenido que hacer es dejar mis deseos personales atrás. Ujú. Dejar el yo. Ujú. ¿Ve? Porque muchas veces lo que nos evita seguir adelante en este caminar es que nosotros queremos nuestros deseos y no los deseos que Dios quiere para nuestras Ay, vidas. gloria a Dios. Muchas veces estamos caminando en el yo, ¿ve? En vez de confiar en Él. Ajá. Y esas son las cosas que a nosotros como que nos limitan. O sea, Correcto. no sé cómo decirlo, como que nos aguantan. Ujú. No queremos sacrificio. Ajá. ¿Ve? Entonces la gente olvida que en este caminar con Cristo, Él dijo que si yo pasé tribulaciones y aflicciones, ustedes también van a pasar Correcto. aflicciones y persecuciones. Sí, Señor. ¿Ve? Sí, Señor. Por eso Poderoso. la palabra es clave en Mateo 9:24, ¿ve? Que es un texto que yo le digo a las personas. Tú como ministro, léete Mateo 9:24, porque hay 2 palabras clave, Ujú. persecución y tribulación. Amén. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar todos nuestros deseos a un lado, como usted, ¿verdad? En la prédica de hoy que me encantó, y seguir a Cristo. Por eso la palabra, cuando usted menciona ese verso que dice, sígame, Ujú. si tú y yo hemos decidido seguir a Cristo, es porque nosotros no es seguirlo por seguirlo, Ujú. es porque decidimos seguirlo conscientemente, Conscientemente. porque la decisión fue a conciencia Y muriendo al yo. y muriendo al Yes. yo. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien claro. Amén. Sígueme. Toma tu cruz, como usted mencionó, que deja todos esos deseos a un lado. Ujú. Ya no se trata de ti, se trata de Ajá. Él. Y cuando dice, toma tu cruz, que lo digo en forma metafórica, como Ajá. una metáfora, ¿ve? Y sígueme. ¿Ve? O sea, ¿Sabes qué me llama, Ajá. ¿sabes qué me llama la atención de esto, pastor? Ahora que usted menciona eso, me lleva al panorama del joven rico. exacto. Cuando el joven rico le dice, mire, yo he seguido los mandamientos desde mi juventud. Ajá. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús lo mira y me imagino que Jesús dice,
bueno, si lo que tú buscas es ser perfecto. Si lo que tú quieres es la perfección, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, guardar los mandamientos. Mire, yo el joven rico digo, ok, me he mantenido guardando mis mandamientos, pero no le digo que más me falta, porque o sea, si él me dijo que era eso, es eso. Eso. Entonces me voy contento porque Jesús me dijo que era guardar los mandamientos y yo los estoy guardando. Pero cuando él dijo, ¿qué más me falta? Jesús entendió esto como un desafío. Y Jesús le dice, bueno, si tú quieres subir al próximo nivel, si tú quieres estar al nivel de la estatura del varón perfecto, entonces entrega todo lo que tienes, y entrégalo a los pobres, toma tu cruz y sí. y sígueme. No, y ahí hay algo más, pastor. ¿Sabes qué? Que ahí Jesús nos quiso enseñar algo. Que por obra no somos salvos. Ajá. ¿Ves? Sí, o sea, porque no, tú por obra no eres salvo. Ahora, una fe sin obra está muerta. Correcto. ¿Ves? Que son dos cosas distintas. Correcto. O sea, si tú tienes fe en el sacrificio de Cristo, Ajá. entonces tú tienes que tener obra. Lo que pasa, pastor, es que las obras sin fe, como tú dices, las obras sin fe no te dan la salvación. No. Exacto. Están muertas. Pero, el que tiene fe y el que ha creído y ha sido impactado por Dios, es imposible que no manifieste obras. Es correcto, porque Él lo dijo. Él lo dijo en Efesios 2:10, que somos hechuras de Él. Correcto. Y Él lo dijo bien claro, ustedes son hechuras mías. ¿Ves? Ujú. ¿Para qué? Para hacer las obras que yo Para que habitéis. he encomendado. ¿Ves? Entonces, pues, ahí está la clave. Si tú y yo somos hechuras de Él, tenemos que hacer buenas obras. Correcto. También. Es posible que tú puedas hacer buenas obras Ujú. sin ser salvo. Es correcto. Pero es imposible que tú siendo salvo no hagas buenas hagas obras. buenas obras. Sí, Interesante. eso es interesante, ¿verdad? Eso es interesante. Sí. Es como una paradoja Sí. Es rara, como, pero... Es como yo le digo a veces a la gente, Dios ama a Dios. Ajá. Y me dice, ¿cómo? Sí, Dios ama a Dios. Ujú. Sí, porque Él lo dijo. Así como el Padre me ha amado a mí, Claro. así yo los he amado a ustedes. Claro, ¿Ve? claro. ¿Ve? Y por eso Él le dijo, permaneced en mi amor. ¿Ve? Ujú. Dios ama a Dios. Y como Dios ama a su Hijo y su Hijo ama al Padre, el Hijo nos ama a nosotros. Correcto, ¿Ve? correcto. ¿Sabe? Eso es Que así. es interesante, ¿verdad? Que- Muy interesante, pastor. Bueno, para mí ha sido un privilegio tener este conversatorio tan ameno contigo. Te bendigo, te honro, Amén, gracias. pero te voy a pedir que si puedo hacer una oración por ti, por tu Amén. ministerio. Sí. Amén. Amén. Quiero, ¿verdad? Antes de despedirnos, dejarles saber a toda la gente que pueden apoyar este contenido dándonos un like, compartiendo este video, suscribiéndose a este canal, aleluya, y dejando tu comentario por ahí en este video también. Eso nos ayuda mucho para que otras personas, ¿verdad? Para que este contenido pueda llegar a otras personas, amén, y que podamos, ¿verdad?, bendecir de manera especial como es nuestra intención a otros. Pastor, me permite orar por usted. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, vengo delante de tu presencia dándote gracias, Señor, Padre, Señor. gracias, Señor. Porque este es el día que tú has creado, Señor, para alegrarnos y gozarnos en él. Gracias, Hemos Dios. tenido, Señor, una conversación muy edificante en este lugar, Gracias, Señor. Pero yo te doy gracias, Padre, por la vida de Pastor José Calcaño, Señor. Yo te pido que tú continúes bendiciéndolo, Gracias, Señor. Dios. Que tú lo llenes cada día más y más de sabiduría, Padre. Que tú, Señor, sigas protegiéndolo y cuidándolo, Señor. Rodéalo, Padre, de tu gloria. Rodéalo, Padre, de tu poder. Rodéalo, Gracias, Señor, Padre. de ángeles que acampen, Señor, alrededor de él con espadas desenvainadas, Señor. No permitas que ninguna artimaña del enemigo, Señor, prospere en su contra. No permitas, Señor, oh Padre, que ningún plan antagónico, Señor,
oh Padre, Señor, pueda avanzar, Padre, en su contra. Yo te pido, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú guardes a su familia, Gracias, que tú Padre. guardes sus hijos, su matrimonio, Padre, su ministerio, Sí, Señor, Padre, de Padre, manera gracias, especial, Señor. Padre, y que tú, Señor, sigas dándole victoria, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor, Gracias, Señor. personal, Señor, en su carrera financiera, Padre, Sí, Señor, emocional, Padre, gracias, Señor. salud en lo físico, Señor, y sobre todas las cosas, un nuevo nivel de unción, Padre, para ser efectivo en la encomienda que tú le has Sí, dado, Señor, Señor, Padre, gracias. como ministro de este hermoso evangelio, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor Dios le bendiga. Pimentel. Bendecimos Amén. a la audiencia, bendecimos a los ministros que se conectan por ahí. Amén. En los zapatos del ministro. En los zapatos de